Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos otra vez, muchas gracias por acompañarnos otro ratito más aquí en la libreta de la Cele. Hoy vamos a hablar más o menos como de tres temas importantes. Primero, vamos a hablar de los coletazos que dio la entrevista de Ignacio Hierro, que por fin habló el señor, se le conoció la voz. Vamos a enfocarlo más a las joyitas que dejó de cara al futuro, no tanto la culpa, lo que hizo, lo que no hizo, sino más o menos qué nos dice él con lo que nos espera en cuanto a procesos y cosas de esas. Vamos a hablar también en esa misma área de lo que respecta a jugadores, la camada que tenemos, qué nos sirve para futuro, cuáles de estos no nos llegan al siguiente mundial y tal vez de qué forma y tal vez el campeonato nacional puede reflejar un poquito la realidad que nos espera de cara primero tal vez a los fogueos del otro año y ya luego más en serio a la clasificación. Y el último segmento, si nos da chance, va a ser un poquito como para desengrasar un poquito el alboroto y hacerlo más nostálgico, como para hablar un poco, Diego y yo, más o menos de las experiencias que tuvimos cuando fuimos a seguir a la CL, a Nicaragua, San Pedro Sula, Curazao, y compartir eso con ustedes un poquito. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente? Hola, Alex. ¿Cómo vas? Pura vida. ¿Todo Pura bien? vida. Bien, te lograste Qué tirar la bueno. entrevista de Ignacio Yel. Sí, ya ahora sí cumplí la tarea. Ya me la tiré, la vi 2 veces. Muy interesante todo lo que nos deja, como decís vos, dejó muchas joyitas, cosas muy interesantes. Realmente uno, y voy a hablar por mí, a veces uno señala y dice, y aquí levanta como aficionado que es, pero por eso también es bueno hacer los análisis en frío, porque a veces Sí. en frío ya uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de uno? ¿Hasta dónde llega la del otro? ¿Qué más hizo? ¿Qué no hizo? Y hubo muchas cosas que él dijo en algún momento que yo dije, ok, sí, tiene sentido, compro, por decirlo así. Sí, Ojo, con esto sigo pensando que el fracaso fue estrepitoso y que él era la cabeza que tenía, una de las cabezas que tenía que rodar. sí, Pero claro. dentro de todo, viéndolo desde un punto de vista más como cuando uno hace un análisis de negocio, y un análisis más preciso y certero, creo que él tiene puntos mucho más válidos de lo que hubiese esperado en el momento que estaba en caliente. Y ahí el punto que sigo diciendo es, y que creo que lo conversábamos, qué lástima que toda esta información no la tuvimos previo o en el momento que estaba ocurriendo todo para entonces Sí. haber podido tener criterios un poquito más certeros. Tenía que haber Pero hablado bueno, el man. sí, 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 sí. Así que bueno, sí la vi, me pareció muy interesante. Yo creo que lo importante acá, pues ya hemos tenido tiempo para derramar lágrima, es qué nos deja, qué nos dejó. Una cosa muy, muy importante que a mí me llamó mucho la atención de lo que dijo fue, mira, yo cuando llegué a la federación casi que no había nada. Y yo un momento lo pensé y dije, santo, que esto me suena muy parecido a lo que dijo el Lechuga cuando él llegó. Él dijo, yo llegué Sí. y no había nada. Ahora, es en la misma camada. Pero entonces quiere decir que, ¿será que sí armó algo? ¿Será que sí queda después? ¿O no? Pero entonces, ¿será que estábamos empezando de cero con el MAE? A un A año de la mí, eliminatoria. Eso deja mucho. no sé si es hasta qué punto es como la típica plática de político que llega al gobierno y empieza a tirarle basura a todo lo que había atrás como para justificar los resultados actuales. No sé si de verdad si el man no vio nada y estaba todo caído en la federación, o si de verdad el MAE sí llegó y el MAE tiene que echar los muebles afuera y intentar justificar lo que estaba haciendo y lo que no. No sé hasta qué punto el MAE está siendo honesto en esa jugada. Sí, si no lo está haciendo, ya está fuera, da igual. Yo creo que la federación no es una federación amateur y creo que estructura hay. Sí, Y si no la hay, Alex, realmente, entonces, bueno, ok, no la hay, pero ¿contra quién estuvimos nosotros compitiendo? Contra una federación de Haití, contra sí. una federación de Honduras, que bueno, relativamente más o menos debería tener un nivel similar. No sé, yo creo que la de Costa Rica es más estructural y demás que la de Honduras, pero, y peor aún, la de Nicaragua. O sea, Sí. entonces, aún así eso no es excusa. Ahora, ¿qué plantea, qué percibís vos del MAE viendo la entrevista y vos qué crees el MAE que el MAE menciona procesos, habla del capítulo que viene? Ya el MAE de salida, sin tener ninguna conexión con la federación actual, ni nada. O sea, ¿qué tan certero es el MAE cuando habla del futuro de la serie, los procesos que vienen? Sí, a mí me pareció, desde mi punto de vista, que él habla de, ok, perdón, voy a irme para atrás. Cuando él dice, yo llegué a una federación desarmada a un año de la eliminatoria y
con ese tiempo y con esa estructura, tenía que definir un entrenador objetivos, tanto para él como para la federación, con eso, con el tiempo que había y las condiciones que se tenían. Hoy él dice, ok, si yo me hubiera quedado, y de hecho creo que él empieza el proceso nuevamente porque dijo que él entrevistó a Batista y a algunos otros entrenadores, los objetivos son otros. em, los perfiles de entrenadores tienen que ser otros. Entonces, ¿qué es lo que nos deja? Bueno, él dijo que con Miguel Herrera, él tenía que tener una persona que tuviera impacto, que fuera ganadora, que básicamente diera resultados rápidos. A mí lo que me dio a interpretar, y no sé qué pensás vos, es necesito más no un formador, sino un gestor, un alineador de Sí, una selección que ya está es- hecha. estoy de acuerdo. Em, y ese fue el perfil, errado o no, eso fue por lo menos lo que el criterio que él dio con su intención. Por lo que le entiendo es que si ese tiempo hubiese sido hoy, él no hubiera escogido a Miguel Herrera para ser formador. Para un Ojo, proceso ahí hay un largo. tema muy interesante para un proceso largo de 4 años. Ojo, ahí hay un tema Ajá. interesante porque él tomó esa decisión con una selección que deja a Lechuga con un promedio de edad de 23 años. Entonces hay algo ahí también que es Sí, contradictorio a lo que está diciendo. sí. Ahora, a los 23 años no tiene que estar formándose a nadie. Nadie que llegue a la selección tienes que estar formándolo, en realidad. Pero entonces tenías que de entrada, tal vez, si esa era tu idea, de una vez empezar a meter gente con experiencia, no hasta la segunda, tercera fecha. Entonces, ¿qué nos queda para después? Bueno, o para lo que viene. Nos deja una selección, una federación. Primero en superávit, que es lo que hablábamos la vez pasada. Segundo, y no menos importante, espero que haya ya una estructura y una base para lo que viene administrativamente. Tercero, ¿qué deja? Ok, búsqueda de entrenadores en formas que sean más formadores. Si eso es así, va un poco alineado a el cambio generacional, ya ni siquiera por gusto, no, porque en esta última eliminatoria todavía podíamos, que fue lo que sucedió, hablar un poquito de, bueno, traigamos a los de experiencia. Ya hoy en día los que traigamos de experiencia son los que adquirieron experiencia en esta eliminatoria, o sea, una eliminatoria de experiencia. Ya no va a haber alguien de experiencia mundialista ni siquiera. Tal vez. No sé si tal vez podemos ojear un poquito quiénes para nosotros podrían ser candidatos a seguir de esta camada Bueno, nueva que vendría. te pregunto, un entrenador de la Conmebol que haya hecho un buen papel con su selección, pero que no haya clasificado al Mundial, ¿sería candidato? Yo que sé, agarrar un entrenador Un de entrenador. Venezuela o alguien así, por ejemplo. El man que está entrando a Venezuela y digas, este man propuso bien, él tiene experiencia, es conocedor, pero fracasó. Es un man que participó en esta eliminatoria, que puede que esté libre. No sé si eso tal vez a la federación le sirve. O sea, si sería un candidato, diga, bueno, agarramos este man para un proceso largo y que sea lo que Dios quiera. Sí, yo definitivamente creo que el entrenador que tiene que ir a la serie tiene que ser ya un entrenador que haya sido mundialista o por lo menos que haya jugado muchas eliminatorias. Yo no traería a alguien tan verde, Lo que pasa es que eso realmente. tampoco es Ahora, para garantía, un Diego, proceso porque mira a largo, Suárez, o, no, pero Suárez ya había sido mundialista con por eso, Honduras o sea, y así, y así no fue. y con Ecuador. Ah, ok, bueno, pero él nos clasificó como quiera. Te voy a decir con Ese Suárez, mae se para contrató ser muy como breve y no Herrera, irnos para atrás, exacto. el Mae simplemente tuvo dos virtudes muy puntuales. Una era que él no era solo Suárez, él tenía un equipo atrás y sobre todo, y yo le doy mucha validez al motivador que tenía el psicólogo de la CL, él que es una persona, no me acuerdo el nombre de él, pero él es de Medellín, y ese tipo al final, con los cuentos de Anita Miquilona y toda esta trama, nosotros creo que clasificamos a Qatar mucho por un empuje motivacional, cosa que en el caso de Herrera no fue así, más bien él era el que motivaba. Y lo otro es, gústenos o no, él tenía una manera de jugar definida, súper Ujú. definida, con los 9 atrás y uno como querás. Pero así era como él lo trabajaba y eso. Ahora, a mí no me gustaba, no me gustó, pero es muy diferente a lo que ocurrió con nuestro último amigo Herrera. Ujú. Entonces, para volver un poco a lo que estábamos conversando, ¿dónde nosotros tenemos que buscar? ¿El formador? ¿No el formador? Ejemplo, Hierro hablaba de Batista. Batista es una persona que creo que tiene mucha experiencia en menores, lo cual es un punto a favor para ser un poco como Con formador. Argentina, creo. Y tiene experiencia en eliminatoria. Ajá, él creo que él estuvo en las Olímpicas con Argentina y ahora la eliminatoria con Venezuela. ¿Qué es lo que me gusta a mí que fue con Venezuela? Que es un equipo
que tiene que tener un sistema de aguante más que todo. Y vos me vas a decir, sí, pero es que en CONCACAF Costa Rica tiene que proponer. Eso fue lo que trató con Miguel Herrera y no nos fue bien. Entonces yo creo que también tenemos que ser un poco alineados a nuestros recursos, que es lo que hablaba este hombre. Y para tocar otro punto de lo que decía Hierro que me llamó mucho la atención fue, él hablaba de que el nombre Costa Rica a veces, pues al entrenador no se le termina siendo tan atractivo. Y esto va mucho eh, en contradicción de como yo he escuchado que los federativos se sientan a vender la idea de Costa Rica cuando le van a ofrecer solo a un entrenador. ¿Por qué? Porque yo había escuchado antes que decían, bueno, pero es que nosotros, no todo es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el presidente de la federación anterior? Antes de Villalobos. Osael. Bueno, él decía, nosotros fuimos y le proponíamos el proyecto de Costa Rica a los diferentes entrenadores y les decíamos, no todo es plata porque en Costa Rica tenés tranquilidad, Costa Rica es un equipo referente en el área, el cual está llamado casi que obligatoriamente a participar en un mundial, tenés, como decía, seguridad, tenés tranquilidad, tenés calidad de vida versus otros países comparándolos en Latinoamérica. Y ahora Ujú. llega Ignacio Hierro y se sienta y dice, a mí eso más bien me ha costado, porque pusieron el ejemplo de la Volpe se fue porque aquí todo cerraba muy temprano, no sé, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto, creo que los federativos a veces sobrevaloran el que vengan a Ujú. Costa Rica y los entrenadores tal vez no lo ven de esa manera. Y eso es algo que hay que tener en consideración para los siguientes O sea, como procesos. que se les vende una historia que no es la que ellos encuentran cuando vienen y luego se sienten súper desmotivados y la vara y agarran sus Claro, tiliches y jalan. Sí, pero lo que pasa es que eso es complicado porque no puede llegar, si lo que tenemos en Costa Rica, en la federación, en el fútbol nacional y en el área es un chispero, gases, o sea, no sé hasta qué punto puedes llegar y decirle a un entrenador, "Ma, mira, tenemos este desmadre aquí y aquí nada funciona, nada se quiere y aquí tenemos una guerra civil en la federación, pero si quieres venir a entrenar el equipo estaríamos encantadísimos". Eso es complicado porque tampoco puede ser muy honesto, o sea, a la hora de vender el caballo no puede ir y decirle que tiene los dientes podridos. sí, claro, pero hay cosas que son mucho más evidentes a la mano, es decir, cuando pues, pueda poner, y con todo el respeto, pero con la realidad, los federativos de Honduras, ¿cómo van a presentar a Honduras un país que es reconocido por ser inseguro, por tener una infraestructura mucho más baja que la de Costa Rica, por no ser tan presente en mundiales? Entonces, ¿qué es? Que ahí tienen que soltar más billete que lo que Mm. nosotros tenemos acá porque tenemos otras cosas complementarias. Entonces, todo eso es un análisis que uno desde acá lo ve y dice que difícil. ¿Y quién Entonces, hay, quién hay ahora por ahí suelto que crees que pueda ser buen candidato y que alborote a la gente? Batista creo que gusta y todo, pero no sé qué tan dispuesto estaría él o qué conviene más, ver que acabe el mundial y Eso, buscar e a alguien interino eso que que acabe el eso que mundial acabas y de decir, vemos. eso que acabas de decir es vital. Una cosa es lo que la federación busque y otra cosa es quiénes nos terminan pateando, como nos pateó Ambriose, como nos pateó Osorio. Ujú. Entonces, pues bueno, así sobre la ola no te podría decir así, yo un entrenador que ahorita me encantaría. A mí Gareca siempre me ha gustado, pero Gareca Sí, vino y por lo que escuché en la misma entrevista, a la esposa no le gustó acá y va jalando. Y se fue a Haaland, Perú, ¿verdad? O sea, bueno, cállate, entonces, pero yo creo cállate. que hay más que al país pesa la eliminatoria. Que yo creo que Sí. también eso terminó sacando a Lechuga. Es decir, el mae dijo, mae, yo aquí voy a jugar contra Haití, contra qué, cada no sé cuánto, falta un año, estoy a no sé cuántos años de retirarme, yo necesito más adrenalina. Para mí al final los entrenadores es de adrenalina. Bueno, y más también Entonces, que según Osael, el MAE también le echó los clavos a la prensa también, que no la quería y que no sé qué y no sé cuánto, y que por eso me voy es, también. esa, esa es de las pocas cosas que, o sea, él ahí también no seas así, o sea, él tan grosero. La prensa de nosotros, para mí, tiene muchas cosas que mejorar, pero canalla como la de México o como la de Argentina, no creo. No, Realmente, ahí son más serias, ahí son más de armas tomar, un poquito más militantes, digamos. Tal vez igual de incómodos, pero mucho más militantes. sí, ese es un muy buen punto. Yo creo que hay que esperar, en realidad, a ver después del Mundial. Es un tema que también hay que valorar y lo traemos nuevamente con el tema financiero y demás. Aquí, más que el entrenador, es cómo va a ser el proyecto con los jugadores, porque aquí sí hay muchos que ya se nos despiden. O bueno, por lo menos yo Sí. pensaría así. Yo creo que había muchos que pensábamos que se iban a despedir y volvieron. Sí, lo que no sé a ciencia cierta es qué va a quedar suelto después del mundial. O sea, qué tanta de esa gente, por ejemplo, que va a un mundial, a menos que les vaya horripilante, pero esa gente, de sus entrenadores que van a un mundial, les vaya bien o mal, cuánta de esa gente que ya está en un caché de selección de mundial, cuántos de esos entrenadores van a considerar
bajar uno o dos escalones para entrenar en la selección como Costa Rica, cuando los más ya están ahí entrenando a las mejores supuestas selecciones del mundo. O sea, ¿qué tan apetecible vamos a hacer nosotros después de los desmadres que hemos mostrado, o sea, en el último año y medio, 2 años, ya para cuando empiece el Mundial, como para que decir, bueno, tiene que ser tal vez un MAE donde no haga el rebrete en las selecciones top, o top entre comillas para lo que somos nosotros de Conmebol o algo así. O sea, nosotros agarrar la pellejera de los entrenadores que queden, de los que vayan al Mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy posiblemente a estos no los van a renovar y van a Sí. ser entrenadores con experiencia mundialista, con equipos medio miados, Ujú, que andan buscando, obviamente, volver a montarse en el barco de un mundial. Y, si no, y ahí es a donde Costa Rica sí tiene un poco más de valor, porque aún con la trastada de última esta, Costa Rica siempre va a estar llamado a participar en un mundial y es casi que una obligación. Y creo, y sigo pensando que recursos hay. Yo creo que ahorita, ujú. en este último, dentro de todo lo integral de lo malo que se hizo, sí hubo jugadores que no estuvieron al nivel, pero yo insisto que fue mucho más técnico, o sea, una decisión Fue más técnica, con técnico. pequeños ajustes que se hubieran hecho, nos hubiera dado la cuerda. Tal vez no Ujú, hubiéramos sido realmente brillantes, pero creo ujú. que ese grupo daba para que clasificáramos. ¿Vos descartás por completo entonces un entrenador nacional para el siguiente ciclo? A mí me cuesta, Alex. No, yo no apuesto a un entrenador nacional. Nadie, ninguno. No, Bueno, sinceramente no. Adiós. Hay que estar a nivel internacional y yo hoy no siento que ninguno tenga lo que se requiere para una y que tenga el respeto también. ujú. Ahora, dentro de esos ya se han probado muchos y no han dado la talla al final de Sí, cuentas. sí, sí. O sea, Y es no es como complicado que vamos a encontrar a traer uno. uno que vaya y que no tenga ese tufillo de que quiere pegarse a la teta de la federación o ver cómo se guinda, que no es otro más que se monta Anacleto otra vez de la federación y todo, y a chupar de la cele, digamos. Un nombre que para mí, pero no es nacional, pero sí tiene mucho tiempo acá, es Carevic. Carevic, ahorita que acaba de empezar con Sporting, es un proyecto interesante y de alguna manera él está muy cerca de la federación porque, bueno, Sporting es de Osael y Ujú, creo que inclusive puede ser que lo esté perfilando por ese lado. El único tema que yo a Carevic le pondría mucha duda es el tema de que él es un estratega y para que los equipos le funcionen, él necesita tiempo, cosa que en ujú. la selección, aparte del tema cultural que ya hablábamos, en la selección, al final, vos seleccionás los mejores en ese momento, tenés 4 días para entrenar y vámonos. Sí. Entonces, Caribe nunca se le ha visto hasta ahora porque no tiene esa experiencia, pero él conoce muy bien el fútbol nacional, para mí es un muy buen entrenador, tiene mucha Ujú, dinámica y ha traído equipos que no estaban en el papel a ser llamados campeones o clasificar, de nuevo los ha retomado como Cartago, por ejemplo. Bueno, que no es finalista, o sea, no sabe ganar finales, como le ha pasado con la liga. Sí, eso es cierto, pero la selección cuántas veces va a jugar una final también. Aquí el ujú. objetivo es otro. Una pregunta, esto te lo pregunto a vos porque vos a este mae lo conoces mejor que yo. Y es un mae que me consta que el mae ha trabajado con ligas menores a nivel de club durante muchos años, por lo menos de que yo me acuerdo desde el 2006, 2005, por ahí. Eh, y no es nacional, pero como si fuera casi. José Yácone, ¿vos no lo ves en algún momento? No sé si ahora, pero con lo que el mae ha hecho, lo que el mae ha cultivado, o el mae ya está también muy quemado o como pringado de todo el lodo de las polémicas del fútbol nacional o que ya o no es como para selección. Sé que no tiene el caché, por lo menos de nombre no lo tiene, pero con lo que el más sabe y lo ha hecho como para un proceso largo. Es un buen punto. José Yácone a mí me entrenó en su momento y él me parece un entrenador muy completo. Es lo mismo que Carevi, que él no es nacional, pero tiene mucha historia acá. Ujú, Cosas positivas de él que yo podría hacer que me parecería interesante considerarlo. Tiene un modelo definido. Él tiene características muy puntuales de cómo jugar. Esas características que tiene, o se pueden amoldar mucho a lo que la selección puede llegar a necesitar o como mejor se adapta a la selección, que es una selección cauta, ordenada. Los equipos de Yaconi tienden a ser muy ordenados. ujú, Entonces, sí, puede ser. Él ahorita tiene una prueba de fuego, que es superar el fantasma de Jafet en Heredia. Ahorita que está en ujú, Heredia, si él ujú. logra, pues ya con Heredia no es ni solo ser campeón, es terminar el campeonato sin que Jafet agarre la Mucho batuta. mérito, mucho mérito. Si él lo logra y logra un equipo formador, me parece, para mí realmente es que en Heredia es muy difícil trascender por esa sombra que hay, pero es un reto interesante que él tiene. Ujú, En Nicaragua, cuando estuvo
en equipos que no eran el Estelí, que Estelí, obviamente por presupuesto y todo está mucho grande, lo hizo campeón. Entonces tiene con qué, ha clasificado equipos de media tabla para abajo en Costa Rica también. Entonces, sí, yo creo que Yacone, te voy a dar ese punto, creo que es alguien que vale la pena tenerlo ahí, tener el currículum puesto y Ujú. decir, es interesante. Además, él tiene mucho, me parece que él tiene conocimiento no solo del fútbol de Costa Rica, mucha relación con directivos, con demás. Sí, Entonces hay conoce a un la tema de gente. lobby que le puede ayudar. ¿Cuál es el tema de Giacone? Que él no se anda con pelos en la lengua. Él es muy argentino en ese sentido. Y entonces a mucha gente tal vez eso le genera, bueno, un poquito este man Sí, viene aquí pero bueno, eso es exactamente por eso es que a mí no me gustan los entrenadores nacionales, porque es mucho de te sí. quiero caer bien, sos compa, De ahí agachar la podemos hablar oreja. de un Medford y todos estos que ya es la misma Uy, cosa de siempre. no déjalos quietos. Pero, y gente como Yacone, que ha estado en el fútbol nacional de una forma u otra durante tanto tiempo, ese mae en esos años, ¿vos has notado que él haya podido generar animadversiones con federaciones anteriores? O sea, ¿vos crees que el mae, cuando vos te mencionas el nombre de Yacone a niveles de federaciones y en esos estatus, crees que el mae se le pinte con una brocha de un color? Por ejemplo, yo sé que el mae durante el Mundial de Qatar, el mae estaba muy hermanado con esa federación de alguna forma. Yo no sé si el mae ha tenido algún tipo de polémica o intercambios, o si el mae se le ha pintado de alguna forma de un lado o del otro la federación. Yo no sé si, por ejemplo, si él es antiosa él, o si era muy afín al presidente anterior o algo, si tal vez eso puede generarle al MAE una desventaja de que no esté más de lejitos, porque, por ejemplo, cualquier entrenador aquí que sea compa de Leo Vargas, ni siquiera lo propongo, aunque el MAE sea, ¿me Sí. entendés? Porque, aunque el MAE sea muy competente. Yo no sé ya con si él tiene algún tipo de lealtad, no jurada, pero como que el MAE sea más afín de forma pública a un lado o al otro, o sea, a tal punto de que le pueda afectar negativamente si quisiera optar o si quiere meter su currículum ahí en la bolsa para ver si sale premiado. Punto positivo, él no tiene bando. Yo creo que el bando de Yacone él no soporta las burocracias y todas estas carajadas que enredan y aquí y allá. Creo que Ujú. él es muy blanco-negro. Ese más bien puede ser el problema. Entonces, creo que él podría adaptarse un poco a la estructura de Osael, Yo creo que él con me Osael parece. tiene muchas más similitudes, tal vez, Sí, que con el resto del comité, tal vez. No sé cómo le caerá a la otra gente, pero muchas de las cosas que vos escribís de José Yacone, vos y yo las hemos percibido también de Don Osael. Muy parecidos, son muy parecidos en, sí, en en esas cosas. sí. Cuando fue Qatar, em, había muchas cosas que no estaban tan claritas. Ujú. Y yo recuerdo que Yacone estaba muy en desacuerdo con muchas de esas cosas. Y se las cantaba a quien se las tenía que cantar, con o sin micrófono. Sí, es cierto. Entonces, sí, él estuvo allá en Qatar y se notaba que estaba en el círculo de todos y demás, Ujú. pero me dio la impresión que no era, o sea, estaba presente, pero no era de la argollita, por No decirlo de era esa por ahí. manera. Yo creo que era mucho cariño que percibía él también por sus lazos que tenía tal vez con Pérez Celedón de algún momento y con gente más de ese ámbito, más que con la federación probablemente actual durante ese mundial. Sí. Ahora, él trabajó mucho con ligas menores Sí, y en el totalmente. momento que agarró prisa, y mal no estoy, él lo hizo campeón, que hoy quedar campeón en ligas menores que no sea la liga por el Ujú, CAR es ujú. difícil y él en Sí. algún punto creo que lo logró. No, y acordate que lo hizo Entonces, muy bien con la UCR también cuando empezó, apenas dando pie. No sí, tenía sí. esa experiencia top como tal vez puede tener ahora, mucho más novato, el man no lo hacía mal. ¿Sabes en qué me recuerda un poquito él en su estructura? Por lo menos a los argumentos que usaba Pinto. Y yo ahí Ujú, te puedo decir que él lo decía cuando entrenaba. Él decía, los equipos los armamos de atrás para adelante. Entonces, ujú, si él llega a un año en el Mundial, él no va a empezar a hacer un burumbum. Él va a agarrar su línea defensiva, la va a estructurar lo mejor que pueda y a partir de ahí va a aguantar. Y ujú, conforme vayan avanzando los procesos y el tiempo, él empieza a armar mejor su media cancha, él empieza a armar mejor su parte ofensiva y empieza a jugar. Ya con eso un entrenador que trabaja muy bien las transiciones. Él ujú, duerme al rival, aguanta y luego hace transiciones rápidas. Eso se ujú. parecía mucho a lo que hacía Pinto. Entonces, pues también por experiencia hemos visto que a la selección eso no le viene mal. Me acuerdo mucho con el Lechuga cuando jugamos contra Argentina, aquel fogueo que empezamos ganando inclusive.
¿Cómo estaba jugando Costa Rica? Apretaba, sí, pero se sostenía. Y en los momentos que tenía el balón, la transición era rapidísima. Y ahí me acuerdo que fue los mejores partidos que le dimos a Manfred Dugal de regreso, Correcto. porque se le veía muy bien haciendo eso. Sí. Entonces, como para aterrizar lo de Yácone, sí, me parece que es un candidato muy interesante a poder tenerlo en cuenta. Y creo que no es caro, no debe ser tan caro como No, estos no es otros. caro, no es caro. ¿Y sabes qué es la ventaja? Bueno, ventaja o desventaja. A mí me agrada en papel, me agrada la idea de esperarnos al mundial y ver qué hay ahí, porque como vos decís, ya es gente que va a estar, va a tener por lo menos un mundial más ahí en la buchaca de experiencia. Quien sea que agarres, aunque sea el que quede de último lugar, pues bueno, por lo menos tiene esa experiencia, que malo no es. Un resultado, pues, complicado porque quedó último en un mundial, pero un mundial que nosotros ni siquiera fuimos. Entonces, en papel, por lo menos sigue siendo ganancia. Eso sería lo ideal, probablemente. Lo que pasa es que creo que ese pensamiento o esa idea em, no va muy acorde a lo que por lo menos yo le oí a don Osael o a la federación, donde ellos lo que querían es un MAE ya que no sea interino. Entonces, si queremos un MAE ya, no vamos a esperar a los que fracasen en el Mundial para que sean candidatos viables. Entonces, si vas a agarrar a alguien ya para un proceso de 3, 4, 5 años, te queda o agarrar un MAE que no tiene tanta experiencia de Mundial, que está en desempleo, que no se logró montar en la Ya. moto en esta última clasificación, o agarras un carajo como Yacone, creo yo. Porque un mae como Yacone, que conoce fútbol nacional, que no sabe con penas en la lengua, como vos decís, que yo sé y me consta que las ligas menores las trabaja bien, ponelo ya. A Sí, menos que vayas a contratar un interino. Si vas a contratar un interino, entonces jugate la lotería, trae cualquier nombre que quieras porque es interino. Si le va mal, el interino jala y en septiembre del otro año o en agosto, septiembre, ya contratamos a uno que es sobre el mundial. Si el mae funciona como interino, bueno, de ahí, démosle un año más y al rato del despiste nos lleva al mundial. Pero si la federación no quiere contratar a un interino, que hasta donde tengo entendido, no quiere un interino y quiere un más a largo plazo, agarran más como Yacon. Entonces, si el más no te funciona, ya, lo sacas dentro de un año y por lo menos igual tenés ibas a tres cambiar al antes del próximo extranjero. mundial. Exacto. Por ahí Sí. donde yo creo que tal vez Yacone tiene su ventaja, o alguien como Yacone, no se me ocurre nadie más, pero de ese estilo, que no es ir a comprar al mexicano de turno, que está desempleado y que pide un montón de harina, que al final va a ser también como una lotería, como uno de esos de raspar y a ver qué me sale y que sea lo que Dios quiera. Por eso es que pensé en Bueno, Yacone. si vos lo ves desde ese punto de vista, te doy toda la razón. Mira, ponele que hoy contratamos a Batista, que es Ujú, el nombre que está estado más cercano ok, él no conoce el área, no conoce el fútbol de Costa Rica, no conoce nada. Él va a venir y va a tener que tener su grupo de asesores, todo el asunto, pero viene con su idea. Listo. Él va a necesitar un tiempo de adaptación. Y ese tiempo es el que supuestamente usa él, es la razón por la que no quiere un interino, porque él ya quiere en Nations League después del Mundial estar a tope. Entonces, aunque venga este Mae ya, ese proceso se lo tiene que comer y no va a estar listo para Nations League. Entonces, volviendo a lo de Yacone, es prácticamente lo mismo, es contratar un Mae, tal vez carísimo, que lo mejor ujú, llegue y no esté adaptado en su momento y va jalando. O sea, la apuesta si la ves en tiempos es prácticamente igual. Porque si vos sí, contratas a Batista, nada más que pagándole tal vez más. A ujú, Batista, por ejemplo, viene, tiene que tener sus 6 meses, ahorita habrán 4 fogueos y se acaba. ujú. Y luego viene Nations League. O sea, ¿dónde está la ganancia real de traer a alguien ya? A menos que el man agarre y diga, ok, pero el proyecto es tan diferente a lo que hemos hecho que lo que vamos a hacer es la sub-23, todo sub-23. El man va a ser el Eso entrenador de es. sub-23 y entonces va a agarrar esa sub-23, en eso Batista es muy bueno, y va a traerse sus cuantos nombres que jugaron la eliminatoria pasada y los va a ir adaptando. Ahí podría Sí, ser que la compre más, pero si al final el tiempo es el mismo, mejor entonces contratate a alguien más barato que ya lo conoce, que es bueno, que es un buen entrenador, que se puede adaptar un poco a la filosofía que necesita la selección, que yo claro. sé que aquí la gente me va a caer encima porque a mucha gente no le gusta el estilo de Yacone, pero el fútbol es de números y los números de Yacone son positivos. No, pero es que en la liga, ya me va a salir todo el mundo, no, es que la liga le fue fatal y no duró nada y no aguantó la presión. No, no, un momento. Lo que le fue mal con la liga, y eso dicho por él, es que había un desmadre interno desde el camerino hasta la parte administrativa que él no pudo Correcto, con eso. Y eso es correcto. parte de y por eso se fue Pinto, por eso se fue ya, o sea, se fue Pinto de la selección, Eso lo por eso sabemos se fue vos y yo de Yacone. buena tinta, además, de buena fuente. Exacto. Entonces, por favor, o sea, apostemos a un mae que sea
que sea inflexible, que no negocie esas carajadas, porque eso es lo Ujú, que necesitamos. Porque si ujú. no, entonces después nos vamos a montar en la misma vara y esos mismos que están hablando de eso critican que porque el Piojo les dio en Las Vegas para que fueran a tomarse los traguitos allá. Entonces, o sea, si necesitamos a alguien así, es así, un man Sí. serio. Eso para mí, volviendo a lo de Ignacio Hierro, es un poco lo que hay que hacer. Mm, ¿Dónde está la línea en común de lo anterior, los objetivos anteriores y los objetivos de ahora? Más que los objetivos es el perfil, y el perfil no negociable en cualquiera de las dos, un entrenador largoplacista o uno cortoplacista, es un man estricto, un sí, man ordenado. sí, Esas son las fórmulas que a Costa Rica le han funcionado históricamente, con el nombre y apellido de Bora, con el nombre y apellido de Pinto, con el nombre y el apellido de Lechuga, con el nombre y el apellido de Yacon en los equipos que ha estado. correcto. Entonces vemos un común denominador y eso es Sí, innegociable. Ya luego, ok, busquemos un mind que sea de largo plazo. Para mí, Yacon es un mind a largo plazo. puede ser, puede ser. Ahora, teniendo en cuenta ya más o menos, o sea, oyendo a Ignacio Hierro, los comentarios, excusas o explicaciones, como queramos interpretarlo, y sabiendo más o menos las opciones que tenemos, por lo menos visto desde fuera, dependientemente del entrenador que venga o de cuándo venga, la pregunta es, ok, ¿qué materia prima va a tener ese MAE para trabajar? Claro, ¿Cuánta de la gente con la que hemos tenido? Porque esa es otra historia, ¿cierto? El entrenador, el mexicano ya jaló, pero los jugadores nos quedan. Un montón, por sí, cierto. Y de todas las edades, tipos, colores y sabores. Entonces, independiente del MAE que venga, nosotros tenemos una cantera de jugadores, impulsada en muy buena parte por la liga, eh, con aportaciones de todo el mundo, por supuesto, Heredia, Saprissa, etcétera. Pero cuánta de esa gente de las que nosotros pudimos ver de primera fila, que o sea, sin mandarnos en medias tintas, un grupo de jugadores que fracasó junto con el entrenador, ¿cuánta de esa gente nos sirve? O sea, ¿cuánta de esa gente, primero, independientemente de cuál nos gusta o cuál no nos gusta, tal vez enfocarlo desde el punto de vista de cuánta de esta gente que vimos nos va a servir para el Mundial en Europa, que ya estamos hablando de 5 años o 4 y medio. Entonces, ¿cuánta de esa gente nos va a funcionar? Por ejemplo, yo te voy a cantar, si te parece, la alineación titular que salió contra Honduras en el Nacional, que ok. en ese momento, por ejemplo, ahí teníamos que salir a ganar. Pucha, cada vez que lo recuerdo hasta que me dan por lamerme las heridas otra vez, donde se supone que teníamos que salir, aunque sea a meter un gol, y que en teoría pusimos toda la carne en el asador. Pusimos lo que el cuerpo técnico decidió que era lo mejor que había y lo que más posibilidades tenía de por lo menos lograr ganar ese partido contra Honduras en suelo nacional. Por el portero ni empiezo. Bueno, sí, por aquello del orden. Aquel Navas, yo creo que estamos en paz en decir que ya hay que cerrar capítulo por ahí, ¿cierto? Es que es por el que hay que empezar y por el que menos hay que hablar. O sea, Estoy totalmente de porterazo acuerdo. lo está haciendo Sí, súper bien en Pumas, no tiene ya a la selección puntualmente. Ojo, a la selección, no vayan ujú, a malinterpretar esto. A la sí, selección sí, ya no tiene nada más que aportarle a largo plazo, porque recordemos ujú, que estamos hablando de un largo plazo. Keylor no va a llegar al correcto, Mundial. Entonces ya correcto. está, tenemos, y gracias a Dios tenemos materia prima de calidad. Y aquí entramos al debate si Keylor debió haber sustituido a Patrick en su momento, ¿no? Yo creo que al final es una experiencia que le robaron a Patrick todo esto vivido que ocurrió, que lo vio desde la banca. Para mí, ahí no hay mucho que hablar. Es Patrick Estoy de el que acuerdo. debería seguir ese Patrick, proceso. estoy de acuerdo. En la defensa nosotros salimos con Haxel Quiroz, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Chico Calvi. Haxel Quiroz, ¿cuántos años Ok, tiene, compañero? Ese más ya anda en... Axel, vamos a revisarlo acá. Ahorita Axel no tengo a la mano, pero si querés, por ejemplo, Chico Calvo, qué difícil. O sea, yo sé que él fue muy criticado. Y vos tenés a la mano la edad del Chico Calvo. La que tengo es la de Haxel Quiroz, la acabo de sacar aquí. Haxel Ah, Quiroz tiene Axel, dale. 27. Haxel tiene 27 y cumple en junio. O sea, además estaría cumpliendo 31 en el Mundial, en el de Europa. Mira, para mí es muy sencillo lo de Axel. Es un man que va a seguir si es de gusto del entrenador. Para mí es un jugador que cumplía lo que se le pedía, pero no es un jugador que destaque. Entonces, hasta que no tengamos a alguien que no te tengo a la mano, ¿quién podría ser en esa posición? Pues que continúe, pero realmente Pero llegaría. En eh, papel, teóricamente, con 31 años, podemos decir que llegaría, a menos que seas como Joel, ya esa es otra historia. Pero con lo 31 que pasa estarías es en que ojo forma. la posición, más o menos, porque ojo Ujú, que Axel ya hoy es un man que no se caracteriza por ser rápido y es una posición de lateral. ujú.
Bueno, pero ahí ya Entonces, si me dependerá de los preguntas, gustos del entrenador que venga. sí, exacto, por eso. Si me Como preguntas lo así, quiera. estuviera en mi decisión, yo diría que siga el proceso, pero siempre ir buscándole un recambio ya a él, para que Porque no el MA va a llegue del llegar con todo. 31, claro. Chico Sí, Calvo en 33 primaveras, el MA llegaría con 37. Yo creo no. que, si me preguntas, yo creo que hay que muy agradecido por haber sacrificado sus vacaciones para jugar con la Sele, muy agradecido por todas las cosas buenas que hizo con la Sele, sin duda, pero yo creo que ya también es para agradecer los servicios prestados y porque hasta qué punto conviene tener esto en un proceso cuando sabes que te va a llegar muy, muy demacrado. Pero te voy a preguntar algo. ¿Vos entonces no lo convocarías ni al fogueo ahora en abril, Depende, o marzo? sea, si lo que queremos, sí, depende para qué y depende a quién traigamos. ¿Cuál es, la, cuál es el objetivo inmediato? El objetivo inmediato es hacer una Nations League digna. Bueno, entonces tal vez enfoquemos ahora en armar un grupo de seleccionados que nos aguanten hasta la Nations League. Entonces, en ese caso, la edad tal vez no sea un factor tan determinante, porque la Nations es el otro año. Si ese es el objetivo, que el primer objetivo que le marca la federación al entrenador que venga, ¿por qué no? El MAE tiene que aportar. No sé dónde, esa es otra historia. Eso es un debate para un programa distinto, en qué posición digo. Pero si esa es la meta, es otra historia. O sea, y puede que sí el MAE sea útil. Ahora, si vos me decís más o menos, oye, ok, Alex, tenés al entrenador fulano de tal y estamos armando un proyecto para ver quién de todos estos nos va a seguir ayudando hasta el Mundial de Europa. A ese MAE, a Chico Calvo, yo no lo veo ni cerca de llegar y ser un pilar o un baluarte importantísimo a ese Mundial, sobre todo con los centrales, por ejemplo, que presenta la liga, que eso es para más adelante. Pero yo no firmaría a Chico Calvo de que se convierta en estandarte durante los próximos 5 años. Yo en ambos casos sí lo seguiría llamando este año, realmente, para la competencia que hay y aunque sea para largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no quiero, yo sí soy de la partida de que barrer con toda la experiencia no es buena idea. Yo haría 2, 3 fichas importantes y la gente está muy quemada con él y me pareció fatal que lo chiflaran. Sí hubo muchos errores de él, pero yo ahí vuelvo. Para mí el gran culpable de eso es Herrera, porque lo puso en una posición donde él siempre se sintió muy incómodo. Era la Ujú. posición donde él tal vez podía calzar porque las centrales empezaron a funcionar como el que, bueno, está bien, pero para mí él no, entonces no era la solución de lateral o no lo puedes medir de la misma manera. Pero es una persona con mucho liderazgo, es un Cierto, man fuerte, de carácter, cierto. que se necesita ahí atrás. Entonces, yo lo seguiría este año para que, si es el corto plazo, como dices, perfecto, nos va a funcionar. Si no es para eso, para largo plazo, él va a ir en esa transición también, Ujú, moviéndonos, dándole minutos a otros más, tal vez desde la banca, entre el principio, o sea, ujú, un poco en esa transición. Yo soy creyente de las transiciones, no de los ujú. recambios de golpe. Todo de una vez. Eso es cierto. Lo único, y no está mal tirada, lo único es que de aquí, por ejemplo, la Nations League, si ese más juega titular la Nations League y aporta y todo, me parece muy bien. Pero si mi plan a largo plazo es triunfar en el Mundial y tener un entrenador a largo plazo, yo siento que si este MAE me juega todo el año entero, los 90 minutos, en la Nations League, son 90 minutos de cada mejenga hasta la Nations League, que el MAE está tapando a un MAE que podría empezar y usar ese año para ganar experiencia, para que dentro de 2 o 3 años, cuando ya la eliminatoria para el Mundial se ponga seria, tengo a un MAE ahí afianzado y con experiencia para intentar entonces ser determinante de cara a la clasificación, que todavía no sabemos cómo va a ser esa vaina, se hace en un formato como el que acabamos de ver o distinto, o también para el Mundial mismamente. Entonces, no sé, entiendo por dónde va la jugada, no se trata de limpiar a todo el mundo, pero no sé, me queda ahí la reserva de que a lo mejor el MAE, si sabemos que no nos va a llegar, cada mejenga que juegue va a estar tapando gente. Pero Sí, bueno, queda puede Juan ser. Pablito Vargas. Juan Pablito Vargas lo tenemos en el compa, el orgullo de Sarchi, 30 años tiene el compañero. Nos llega con 34. Para central no es criminal, y sobre todo si el MAE da la talla, Yo, creo. yo lo seguiría aguantando siempre y cuando su rendimiento sea bueno, porque a él sí, yo lo único que no le puedo recomendar es el partido con Nicaragua porque lo pusieron de un perfil rarísimo, otro Sí. error de Herrera, El pero fondo hubo aparte, 4 pero él sí, zurdos, creo. sí, metió toda la línea de zurdos, la de Sí. atrás. Eh, yo, él cuando está en su momento, se destaca mucho. Pero yo ya lo he visto en esta eliminatoria cometer errores grosos. Entonces, independientemente, aparte de los de el mal perfil que le pusieron. Entonces, Cierto. respuesta concisa, muy dependiendo de su rendimiento, pero por edad yo lo seguiría Sí, manteniendo. totalmente de acuerdo. Em, Kendall Waston, tenemos que hablar mucho ahí. Edad, Toda. 3'5", 3'6".
3 No, no, yo mucho. creo que ya Kendall, yo Te creo lo que ya abrigo. Kendall funcionó para el partido de Honduras, dio liderazgo que se había perdido en algún momento, fortaleza, pero él de defensa no es que sea redestacado. Sirvió un puntual estratégicamente cuando tenía que marcar a Benston contra Honduras. Pero la otra cualidad que era ir a buscar el gol, en ninguna la tuvo para meterla en la Ujú, eliminatoria. Muy por encima que los centros fueron absolutamente deficientes, que ese es ujú, otro punto. Pero yo creo que eso ya está. O sea, ya él jugó, se le agradece el nuevo aporte que hizo cuando volvió. Yo le doy una correcto. calificación positiva a eso. Punto. Gracias. 38 años, No, hoy. sí, o sea, eso. Más bien dije mucho. Chao. O sea, Ok, la media. Aquí hay unas perlitas guapas. Aarón Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora y Yosimar Alcocer. ¿Por cuál empezamos? Yosimar, ok, dale por para, Josimar. para empezar algo agradable. Yosimar nos llega con, el mae nació en el Él es chamaco. 2004. Chamacazo, Él tiene es 21 chamaco. años. Ese mae llega No, no, sobrado. él ya no solo eso, él para mí, él tiene que seguir en la selección por Sí, varios factores. Ya tiene experiencia en el fútbol nacional, o sea, jugó en el fútbol nacional, tiene experiencia en el fútbol internacional, tiene mucho dinamismo, ritmo de juego, es bueno y ya tiene experiencia mundialista. Lo único, tiene que correcto. bajarse del Yamal Es- wannabe Eso es escenario, pero, complicadísimo, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. pero, pero él es fundamental y fue fundamental en el eliminatorio. Estoy de acuerdo. Orlando Galo. Ese ha sido mi punto débil hasta la lesión. Ese más ha sido mi ojito derecho desde hace un montón de tiempo. Y todavía se le tiene cariño, pero ¿cómo lo ves? Orlando Galo tiene 26. Bueno, 25, hace 26 en agosto nos llegaría con 30. Si su rendimiento llega, para mí es un Juega. motorcito él, así Yo que yo también, lo, yo estoy lo de mantengo. acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora sí, este es uno que nos sorprendió a todos. Y a mí me Murillo, encantó. Aarón Murillo. A Murillo es como un 27 tapado, tenía él, porque el ¿verdad? MAE tiene, exactamente, tiene 27. El compa nos llega con 31, 32. ¿Sabes qué pasa? Que ese mae, para No me los que lo hueves. empezamos a conocer en Heredia, en la Sí, selección, y los que no lo habían sí. visto en Heredia, hubo gente que pensó, este mae es un chamaco que viene aquí. Y realmente, ¿qué pasa? No es solo por lo desconocido que era tal vez para muchos, sino por cómo se ve él jugando. Él corre como si tuviera 22 Es que es años. Y exactamente. tiene unos. Entonces, ahí para mí, él como jugador empieza a ser un poco irrelevante la edad. Ujú, Porque si él corre a los 31 como si tuviera 27, estamos sobrados. correcto, correcto. Ese es un tapado que no lo vio nadie, incluido yo, y eso habrá que apuntárselo en el haber de Jafet, intuyo. Pues sí, porque en Digo, el Piojo puede haber nunca, sido uno nunca de va a sus. haber un balance positivo. Sí, sí. Ese Nunca fue un va a netear, susurro de así que Jafet ahí. sí. A este lo conozco yo menos, brother. Álvaro Zamora. Para mí Zamora se va a quedar, ese que es chamaco, se va a quedar en la eterna promesa. O sea, ese man es ¿En un serio? correlón, tuvo su momento. No es un tema de edad, es un tema de rendimiento. Sí, no, tiene 23 años el mae. Inclusive para mí, ese man le quitó la oportunidad, por ejemplo, a Pikachu de entrar Lo y no tapó. hizo gran cosa, lo tapó. Entonces, Sí. no me convence a mí él como jugador, pero bueno, si nos vamos a edad, puede seguir, pero por Bueno, la rendimiento ventaja que nunca puede me ha tener este convencido mae, mucho en la selección. sí, la única ventaja que tal vez puede tener este mae, de que es que por lo menos, bueno, primero que tiene 23 años, o sea, el mae tiene para poder pegar un petardazo y despuntar. No te digo como Aaron Murillo a los 27, pero ojalá tal vez un poquito antes. Una ventaja. Segunda ventaja, es un mae que a pesar de estar en un equipo relativamente débil, todavía no se ha devuelto de Europa. O sea, además está todavía ahí en el Aris o en el Académico de Pero Viseu, no está en sé. Israel, ¿no? Sí, en un equipo, creo que lo acaban de prestar a un equipo de la Liga Portuguesa, creo que se llama, dice aquí Viseu Club, no sé qué. Eh, digo yo, el MAE, si no se ha vuelto a Europa, yo el MAE todavía tiene potencial. Ahora, Sí, sí, igual si se uno lo ve en convierte perfil, como el Bennett, que está todavía por ahí pega exacto, dando vueltas, pero que no se les ve absolutamente nada. eso es fácil. En el currículum, ese man tiene maestría y edad para hacerlo, pero en la Sí, práctica le cuesta el Excel. no Sí, sé, cierto, lapidario. así lo diría yo. En estos dos, y nosotros salimos con dos en la punta, ¿te acordás quiénes eran? Bueno, con Manfred Sí, y ¿fue Martínez o Ugalde? Warren El Madrigal y otro. Manfred Ugalde. Ajá. Y única, Sí, pero una salvedad, un asterisco, porque Alonso Martínez tenía la rodilla hecha añicos.
el mae hubiera salido titular, estoy seguro, Ah, sí si es no tuviera cierto, él se la había rodilla lesionada. lesionado, ¿Te se había acordás? lesionado el Le quedó la compa, rodilla como carne molida. Por eso en salió, creo yo, Curazao. Warren Madrigal, correcto. Sí. De esos dos Otro, maes, los firmo los dos, esperando que Warren mm, despunte. no, yo a Ugalde sí, a Ajá. Warren es que todavía empezó el campeonato y ese man no ha levantado. Terminó el campeonato y empezó y no ha Ese levantado. mae antes de la lesión estaba volando. Entonces, ojo, cuidado, no vaya a ser un mae que un cubero, un Johnny Cubero, que llegó y después era un jugador antes y un jugador después. Ojalá, Sí. ojalá que no, porque él El tiene mae mucho tenía potencial, magia, era el un mae tenía jugadorazo, chispa. Sí, 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 sí. pero En el no ha B del logrado Valencia volver no a lo hacía nada enchufarse. mal. Sí. Bueno, el mae creo que va para Estado, ¿cierto? Creo que va para Nashville. Va para Nashville, sí. Va A mí la MLS me da miedo. O sea, yo siento que es una sí. liga que termina de estancar a muchos jugadores. Ojalá que el compa lo logre porque tiene Ujú. potencial, tiene edad, es de una camada de jugadores muy, muy talentosos. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, de toda esta gente que fueron los titulares, han habido muchos en el camino que también fueron parte, igual que, bueno, de los Celsos. ¿Capítulo aparte para Joel o pasamos un Bueno, tupido velo? o sea, lo podemos hacer breve. Ayer el partido de la liga, que por cierto empató 2-2 el campeón contra Liberia, entraron Campbell y Celso de titulares. Y vamos a ver, vos sabes que yo soy un pro Joel porque para mí es el mae que se destaca, que saca un poco la magia del libreto y termina haciendo alguna diferencia. Sí. Primer punto con Joel ayer, para no solo enfatizar en él. El mae lo vi esforzado, muy esforzado, lo cual me impresionó porque yo, por lo que lo he conocido desde que él empieza, es un man motivacional. Y para mí, y él estaba en un nivel muy bajo, cuando vio la oportunidad de montarse en el bus de la Sele, ¡pum!, subió su nivel. Y yo dije, ya, el man no fue al mundial, ya la liga le va a importar 3 nalgas y listo. Sí. Y no, el man realmente anda intentándolo. Lo que Ujú, sentí ayer es que no le salió como lo estaba intentando. Por ejemplo, vi a un Joel muy impreciso en pases, más ujú, correlón del usual, pero ujú, impreciso en pases, que eso puede ir de la mano. O sea, el man todavía físicamente no está, entonces como corrió tanto, pierde un poquito de precisión. ujú. Agarró la 10 en la liga, o sea, como ya le agarra una posición más atrás de armador, Claro. y andaba muy libre, lo vi en la banda, en el centro acá. Entonces, aquí yo con Joel sí lo haría así. Si es para largo plazo, adiós. Si es para Adiós. este año y lo que sea, yo Yo lo estoy podría de seguir acuerdo. llamando. Yo soy del grupo de gente que a mí Joel me vuelve loco y eso vos me lo ha sufrido durante años. Hay momentos donde me tiene completamente enamorado, donde me saca unos chispazos de calidad que me dejan así sentado en algas y luego hay otras mejengas que le veo al mar arrastrándose que no sé si es porque no puede o porque no quiere y me enerva la sangre. Independientemente de todo eso, para el Mundial de Europa, digo que el mar no llega Sí, a como lo fue estamos muy viendo a hoy. grosero, sí, fue muy grosero, eh, para y como lo llamaron. Realmente hubo muchas groserías en la eliminatoria. Haber Ujú, llamado a Pikachu para ponerlo tan poquito, haber llamado a Joel para ponerlo en los momentos más raros que no eran cuando convenía. Entonces, sí, ahorita que estamos haciendo este análisis, quiero que notemos que el común denominador es que el jugador se vio afectado por decisiones técnicas en la eliminatoria. Y, o sea, ahorita ya que lo desgranamos, ojo, o sea, no, que es que Calvo aquí, es que Joel, o sea, había muchos justificadores por el planteamiento que hacía y cómo lo ponía y en los momentos que lo ponía. Entonces, para eso mí, es cierto. además, o sea, lo terminó sacrificando mucho a los jugadores. Ujú. Eso es cierto. Lo que pasa es que ya con una vez que el jugador esté en el zacate, ya es, o sea, entiendo lo que lo de Chico Calvo, que no es el costado de él, que eso tal vez no es culpa de él. Eso es cierto, lo entiendo. Pero hasta cierto punto, cuando pones a un jugador en el zacate, por ejemplo, y pobrecillo el MAE, porque el MAE le llovió por todas partes. Ver a Lassiter sacar un tiro libre en el tiempo de descuento y tocárselo en corto a un compa, cosas como esas Ah, no, que le es dieron a así. todo Costa Rica, ok, pues cosas como esas de esas carajadas son las que yo digo, este MAE y me sabe mal por el mae, porque yo sé que a lo mejor es un buen carajo y es un buen tipo, es un excelente padre de familia, es un buen compa, bueno para lo que sea. O sea, cuando un jugador me hace eso, ¿con qué cara yo lo vuelvo a traer a cualquier cosa? No sé, no sé. A lo mejor, No, bueno, y le eh, pasó. Esa es la decisión más correcta que yo le vi a Herrera. Que más, sí. darlo para el carajo. O sea, No, es que esas es que cosas si no. Herrera lo vuelve a traer, le queman el carro o algo, o Sí. sea, le Bueno, pone pero un es que molotov o Lassiter algo. algo tiene ese mae que ni quiero saber, porque ese no fue una idea de Herrera, ese es uno mae que viene desde Lechuga.
O sea, Correcto, increíble. que lo Y sufríamos, sí, sí. siempre mostró las mismas características. Pero bueno, te voy a dar otro ejemplo de un mae que no lo hemos conversado aquí, que es Bran. Bran, a la gente que sí, que no. Mira, Bran para mí es un gran sacrificado de la eliminatoria. ¿Por qué? Porque tuvo pocos minutos, estuvo casi relegado y era un mae que nos iba a solucionar lo que le hizo mucha falta a la selección, que era balón parado, remate al arco desde afuera. Sí, Mm, pero ese mae, ¿cómo va a hacer ese saque de va, ese tiro de esquina tan malo que no le llegó? Bueno, uno le salió mal y tras de todo está con la presión y es el último minuto que le toca. Sí, de ahí tuvo que haber mostrado más carácter, definitivamente. En la ujú, última jugada contra Honduras, estoy hablando, que un tiro de esquina sí, que nadie le perdona que la pegó al primer palo. Sí, pero sí. ese mae, ¿cómo mete a la liga contra Liberia en el último minuto? Ayer, en el último minuto, mete un vergazo que casi le pega, que lo pegó en el palo. O sea, Sí, el man claro, tiene esa el MAE tiene característica. que tirar, El sí. mae tira y le hemos visto golazos. Entonces, ahora, que alguien me diga quién es un tirador de 100% efectividad, para que el mae tenga efectividad y No, cuántos no, tiros te no. quedan a vos, cuántos tiros te quedan a vos en un partido. 3, 4. Pero si lo metes 10 minutos, te va a quedar uno. Y si estás con la presión, para mí ahí le faltó a ese mae soltarlo un poco más en la eliminatoria para que él Ujú, empezara a aportarle eso. Es más, no solo eso. Si trajiste a Waston, si trajiste a estas torres y todo, que todo el mundo eran buenos cabeceadores, tenés que tener un mae que la sepa colocar bien en el área, un Joel o un Bran, y los dos sentados. sí. Entonces, ¿quién ponían? A Manfred Ugalde, que, bueno, yo el único tiro que le vi hacer Eso de era tiro libre extraño, a eso era Manfred extraño. Ugalde fue contra Honduras y se la pegó en la espalda un mae y fue criticadísimo por eso. Entonces, ¿a quién Sí. criticas? ¿Al que no lo sabe hacer? Sí, yo creo que deberías tener suficiente gesto técnico para poder llegarla, No jodas, pero a ese además, nivel sí, a ese nivel sí, por a ese eso. nivel sí. Pero además, el Piojo no jodas, mae. O sea, tener dos maes Ujú, ahí vitales. No sé si contra Honduras estaban ahí como caos. Ah, no, eso creo que ni siquiera lo llamó a la banca. Pero bueno, cierto. Bran es un mae que yo seguiría llamando y ha levantado el nivel ahora que volvió a la liga. Te doy te doy unos 3 o 4 nombres de gente joven que llegan a Europa a ver qué te parece. El primero, te los voy a tirar todos y me decís qué te parece. Yo pienso en Santiago Van der Putten, chamaquillo, ya fácil. Kenneth Qué Vargas, vacilón. Perdón, ah, Van der Putten es un jugadorazo. En la CL sentado, en la liga sentado. Quién sabe, ¿verdad? Qué es lo que tiene este mae que no está algo raro convenciendo. hay, pero tiene los años, por lo menos atrajo la atención de equipos muy grandes en Europa que al final no se cuajó, pero algo le vieron y esos más no son, o sea, Sí, no son no, ciegos para esas varas. Kenneth Vargas, que es cuestión de gustos, pero el más chamaco y experiencia tiene y cuando quiere brilla, y luego cuando no, pero el más puede llegar. bajarse de las Es, redes sociales. Eso es todo lo que tiene que hacer ese mae, enfocarse. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A este le tengo mucha fe, Guillermo Villalobos, que lo vimos poco, entró de cambio en Curazao, si no, en San Pedro Sula, creo, y lo hizo de perlas, creo. No le tenés fe, lo que vamos. Los huevos que tiene Guillermo Villalobos son así Estoy de de acuerdo, grandes. O sea, ese estoy de mae, acuerdo. ah, voy ahí, y no solo a la eliminatoria, ayer en el partido de la liga, le entran una, y En bueno, y como serio, terminó el campeonato él, o sea, ese man a ok, todo le mete pie, y tiene una vaina que tiene muy buenos o sea, que carecen los centrales. Tiene buen toque con el balón, tiene muy buena sí. salida, el man tiene mucha personalidad con la bola. Bueno, ayer anotó Mm, el segundo gol. fue de él. Entonces, sí, fue él un tiro de esquina ahí, me mal puesto, pero el man define de una, Sí, sí, con buena calidad. también sirve. Gente como Carlos Mora, tiene 25 años, el MAE llegaría con 29 o 30. Este también es una vara de gustos y por olas, pero Carlos Mora y Joseph Mora son dos más ahí que a lo No, mejor llegan, pero no sé. Joseph es Rocco. Joseph ya no Ah, sí, llega. Joseph está mayor, es cierto, es cierto. Es Sí, no, Carlos Joseph Mora no. es que tiene 24, No. creo. Sí, Carlos Mora, Ok, otro sacrificado de la eliminatoria. Lo ponían ahí del lateral y no sé, o sea, unos enredos de este mae que un sacrificado. A mí siempre me ha gustado ese mae. Es rápido, entonces, por la funcionalidad de él y las características de él, por edad llega. Lo que pasa es que tiene que llegar con ese mismo rendimiento porque para lo que él es bueno es para regatear y correr. Entonces, si llega con esa misma potencia, juega. cierto, cierto. Sí, Joseph Mora no me llega. Joseph Mora tiene 33, me llega con 37. Y en la posición del hermano, tiene No, que no, saber correr para atrás también, tiene que dar. no, no, ¿Sabes no. cuál es la Eso gran fue todo para incógnita de él. todos estos nombres? Que me duelen el alma, pero que no sé si va a llegar, sobre todo por la lesión, Alonso Martínez. Porque ese mae llevaba casi un año entero encendido, pero encendido. Estaba como bendecido, como varita mágica. En Nueva York y aquí también poniendo. Y ese mae no sé si Para llega, no mí, solo por la lesión, pero tiene 27, me llegaría con 31. No es una edad prohibitiva para un mae de 100 punta, tal vez.
pero lo de la rodilla me tiene incómoda. No sé si el compa Para mí, llega. Alonso Martínez tardaron en darle bola. Tardaron mucho en darle bola porque ese man era extraordinario cuando se fue de la liga y el man se fue para Europa. Era extraordinario. Y el man, no sé, en algún punto, algún proceso que ya no recuerdo cuál, no le gustó y lo dejaron congelado 4 años. Se perdió un jugador para mí ahí de seguir dándole potencial. Pero ¿sea Desde el culpa de él famoso también al Chira. principio, que no estaba despuntando tanto? ¿O sí, el mae siempre tuvo nivel como para que por lo menos lo volvieran a No, ver no, para, por lo menos convocado en el para mí ciclo? calidad. Aquí han llamado gente que tiene esa banca sentada ya en la segunda de Portugal. Bueno, que no estamos hablando de Brandito Aguilera, hablando de Portugal. Ni lo invoqué, es Yo creo que pobrecito, ese también le llovió. es, Ganado, pero también le llovió. O sea, merecido, creo yo. sí, 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 sí. Ese mae Oh, y pero Lassiter tienen que hacer un Machillo Ramírez. Tienen que ir, meterse en una cueva, aguantarse 3 o 4 años y luego asomar la jupa a ver si vuelan los botellazos y si no, empezar a sacar la patita así para ver si a lo mejor están jugando bien y por lo menos, de hecho, que se empiezan a despuntar, se les oye y a lo mejor eh, a la gente se les olvidan algunas burradillas y lo ponen ahí a jugar a ver qué hace. yo ya no insistiría en ese mae. Es lo misma vara de Elías Aguilar. Mira que la promesa y que aquí no le dan oportunidad y nunca. Hay gente que es de selecciones y hay gente que es de equipos. Y para mí Cierto. Brandon no es de selección. Y el mae ya fue a Doha, más Así que experiencia tiene. bueno, además. Entonces, si hacemos o sea, un cierre del equipo, yo creo que material hay. Y Sí. si así rápidamente hacemos, el promedio de edad no debe andar por ahí mucho más arriba de 26 años, inclusive yo creo que menor. Ahorita de los que Mm, hablamos. Y cierto. el promedio lo está empujando los que ya acabamos de sacar. José Mora, Mm, Waston, todos estos. Bueno, y no hablamos de Celso, que yo creo que Celso ya al mundial. Él mismo lo dijo hace poquito adiós. en una entrevista. Dijo, para mí ya la selección, ya con 38 años que va a llegar, o sea, ya es un tema de que muchas gracias. O sea, y él Sí, mismo lo sí, no, reconoce. Él ya movete a estaba un fuera de la lado selección. y sí, correcto, estoy de Ya acuerdo. está, ya está. Entonces creo que la selección viene en esa cama. Entonces, tomando todo eso en cuenta, sí, necesitamos un man que forme, que los lleve hacia pasito a pasito. Ujú. Ya con Batista, este tipo, un man que solo llega a ser estrella, un Osorio, por ejemplo, no sé si calce tanto para lo que es la Celeste necesitando. A Anthony Martínez lo firmamos, ¿verdad? El compadre solo tiene 24, Ah, creo, por ahí. sí, 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 y Ese a ese titular man mañana ya, ya, o sea, otro que están desperdiciando en todo sentido. Y estoy de a mí me acuerdo. dolió eso en la eliminatoria porque el man, o sea, no tenía la experiencia, pero acaba de jugar una centroamericana semifinales con una personalidad que a ese man no le pesa jugar de visita, de casa, de lo que sea. Ese man regatea al que tiene que regatear. Y lo Sí, poquito que lo pusieron hizo diferencia. O sea, para mí lo que le faltó fue minutos ahí para hacer algo. estoy de acuerdo. Entonces, todo esto Vos- para decir gracias, Miguel Herrera, por nada, porque nos que ya sacaste jaló. del mundial. Sí. Ni siquiera te recordé a Jalen Mitchell. No sé si era oportuno. Chamaco. Sí, sí, todos estos manes, definitivamente. O sea, tienen perfil, tienen características. O sea, mira que con esto estamos viendo, hay un buen equipo, o sea, tenemos un buen equipo. Más duele todavía. Gente, sí, sí hay gente. Más que hay que ponerlos también, hay que escoger gente, porque hay muchas posiciones donde, por ejemplo, si Alonso Martínez, Alonso Martínez porque estaba lesionado. Lo complicado también de esto eh, es escoger solo a 11, escoger solo a 11 Lo que pasa también, es porque que tenemos, no todos van a estar en todo el mismo nivel, en el mismo dato en 4 años. O sea, mira, en eso es 2 años cierto, vas a ver que esa lista va a estar muy diferente. Hay cierto. unos más, No, por y va a ejemplo, haber Kenai gente que no Mairi, conocemos que va a saltir. que este mae Saprissa, que Neymar y el otro, o sea, hay Ah, muchos sí, para maes que Dinamarca, el compa. que no están y que están descollando. Entonces, yo no me preocupo por los jugadores, yo creo que eso hay. Yo me preocupo por Sí, alguien que los ponga realmente en cinta, que le quite las gafitas de Yamal y los ponga a jugar. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ordenados, Bu- una versión ordenada. Ujú. Así al despiste, Diego, ya dilapidamos a Ignacio Hierro, ya cerramos ese capítulo, ya le agarramos las perlitas que nos dejó, le dejamos ya a don Osael todo el camino ya así completamente abierto para cómo tiene que escoger el entrenador y qué es lo que cuenta con la bendición nuestra. Yo creo que más o menos dejamos un poquito en evidencia de que en verdad sí que tenemos material, sí que hay materia prima, sí hay Ey, chamaquillos. está fácil, yo no sé por qué se complican tanto con tanta directiva y comité ejecutivo. Ahí decimos esto en dos manazos, está hecho esto. En 2 manazos, ponemos al machillo allá a la cel otra vez, a ver qué. Bueno, si te parece, podemos dejar las travesías de nosotros con la serie de la eliminatoria para un capítulo entero, para no tener que hacerlo muy, muy así condensado, con más detalle.
y cerramos capítulo por aquí también para no hacerlo muy largo, ¿te parece? Listo, quedamos Ok, así y ahí lo vamos desgranando luego. excelente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy otra vez en una conversación con la libreta de la Cele. Estén pendientes para el próximo capítulo que salga. De fijo, lo que tenemos pendiente, Diego, es en una semana por ahí. Ya se va a estar oyendo el ruido en la federación del próximo director de Hay que selecciones. retomar Así que eso. ahí vamos a estar al pie del cañón para desgranar esa vaina. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos por Bueno, acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo. listo, saludos gente. Chao.